Saludos y bienvenidos una vez más a una sesión de charlas comunitarias, donde las hablamos de temas de importancia para aquellos de nosotros que residimos en el condado de Fairfax. Hoy tenemos al detective Sergio Andrade de la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía del condado de Fairfax. Bienvenido, detective, ¿qué tal? Muchas gracias. Mm. Entonces, quería comenzar con una pregunta que está basada en el título del programa. Han empezado a hacer unas clases en español. ¿Me puede comentar en qué consisten? Sí, claro. Sí, hemos decidido este año, hablando con un teniente de la academia, decidimos que sería muy importante para los oficiales que trabajan en el condado de Fairfax aprender un poco más de español. Como sabemos, tenemos muchos migrantes de Latinoamérica en el condado de Fairfax y muchas de las llamadas que recibimos son con personas que solo hablan español. Por esa razón, con el teniente decidimos empezar a recolectar información para crear una clase. Am, yo tuve lo bueno es que me dieron a mí la forma de poder hacer la clase cuando la creé, cuando he creado esta clase. Fue básicamente para que oficiales que están asignados a la unidad de patrullaje puedan un poco hablar con los ciudadanos, con las personas que ayudan, sean víctimas, sean sospechosos, sean testigos, con un poco de español. Um, que la razón por la cual hemos creado es eso, para poder comunicarnos un poco más con las personas que viven en el condado. Me parece fabuloso. ¿Y las clases? ¿Cada cuánto son? ¿Cuánto el término de duración? ¿Y quién puede asistir a estas clases? Claro, lo que hemos hecho, hemos empezado, hemos tenido una clase por ahora. Las clases son 2 días, 8 horas y media cada día. Eso es un curso completo de 2 días para los oficiales. Am, en este momento estamos pensando en poner esta clase en nuestra Academia de Policía del Condado de Fairfax cada 4 meses o cada 3 meses tendríamos una clase. Ahora hemos aumentado un día más, gracias a que las personas que han acudido a nuestra primera clase, todos han pedido que la clase sea un poco más larga. Dijeron que 2 días no era suficiente para aprender todo lo que queríamos que aprenda. Hemos aumentado un tercer día ahora y en el mes de enero vamos a tener nuestra próxima clase, que va a ser de 3 días. Todos los oficiales del condado de Fairfax, todos los oficiales que puedan acudir a la Academia de Policía del condado de Fairfax están invitados, quieren aprender un poco más de español. Lo que pediríamos a todos los oficiales es que si son especialmente de otros condados, por favor vengan a la clase dispuestos a aprender mucho, a hablar en español y especialmente a venir a aprender algo que van a usar día a día, especialmente en sus áreas de patrullaje. Sí, no lo dudo, que día a día, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo cree que puede ayudar esto a la comunidad? Eso puede ayudar de muchas formas. Cuando vamos a una llamada especialmente, generalmente el problema más grande que tenemos, uno, es el idioma, cuando hablamos con una persona que solo habla español, pero dos, también es su estatus migratorio. Muchas personas, porque nos ven con el uniforme como policía, ya ponen una pared al frente nuestro y no quieren hablarnos. No importa si sean testigos, no importa si sean las víctimas, ponen esa pared porque no quieren hablar con la policía. Y eso tiene mucho que ver porque lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, muchas de las políticas gubernamentales de los países hacen que la policía sea un poco más, que no haga el trabajo que tienen que hacer. Por eso parte del curso no solo es el aprender un poco de palabras, frases que nos van a ayudar a poder hablar con las personas, pero también hablamos un poco sobre la cultura, hablamos sobre el uso del idioma, hablamos sobre cómo es la policía en otros países y por qué las personas que viven en ese país que hablan español tal vez tienen un poco de miedo al vernos en uniforme.
Todo eso queremos que las personas sepan para que los oficiales aprendan, para que cuando hablen con la persona se den cuenta que no solo es esa barrera del idioma, pero también es la barrera cultural. Por eso es muy importante que aprendan un poco sobre nuestra cultura como hispanos. Cierto, cierto. Y, detective, quería recordarles a todos que el condado de Fairfax tiene lo que se llama la política de confianza, que supone, y me lo podrá corroborar usted, que todos están protegidos y que no importa el sistema, la condición migratoria de Sí, la claro. persona, sí, pueden acudir y llamar a la policía sin miedo. Sí, claro. No, la policía del condado de Fairfax no ve si uno tiene papeles o no tiene Ujú. papeles, no nos importa su estatus migratorio en el país. Lo que queremos y la razón por la cual estamos aquí trabajando es para ayudarlos. O sea, sean víctimas, sean testigos, no nos importa. Aunque sean sospechosos, si estamos investigando y arrestamos a una persona por un delito que ha cometido dentro del condado de Fairfax, no nos importa su estatus migratorio. No vamos a llevarlos a la cárcel y vamos a avisar a inmigración, a ICE. No nos importa eso. Lo que estamos aquí es solo trabajando y si arrestamos a la persona es por el crimen que ha cometido en el condado de Fairfax, no por su estatus migratorio. Muchísimas gracias por recordarnos eso. Y es verdad que también hay un entendimiento cultural, porque antes cuando estaba diciendo que en nuestra cultura la policía representa un papel que nos pueda dar miedo. Yo recuerdo cuando era pequeña que si hacías algo malo te decían: "¿Qué quieres, que llamemos a la policía?". Como la policía son los malos. Sí, sí, Así que y es verdad porque a veces estoy en un café o estoy en un lugar caminando y cuando estoy con un uniforme, siempre escuchamos a familias hispanas que cuando el niño o la niña se está portando mal, lo primero que dicen, mire, mira un policía, te va a llevar. O sea, sí, lamentablemente es parte de nuestra cultura igual también. El hacerles sí. dar miedo a nuestros hijos con la policía es una parte muy cultural de los hispanos. Ujú. Pero al mismo tiempo pone otra vez esa pared en los niños que tal vez necesitan hablar con nosotros porque les está ocurriendo algo, especialmente si les está ocurriendo algo en sus casas y las personas que les están haciendo algo son sus padres, sus abuelos, o sus tíos o cualquier familiar que vive en la casa. Sí, sí, cierto, hay que cambiar el chip, como se Sí, dice. Y después, entonces, quería hablar de eso, de la importancia de la policía comunitaria, y sé que viene ahora con más apoyo y respaldado con una nueva asociación. ¿Nos puede comentar un poco? sí, claro. Hay la Asociación de Policías Hispanos de Estados Unidos. Es una organización que tiene más de 15,000 oficiales en todo el país. Y en este año hemos estado conversando con ellos y el condado de Fairfax, la policía del condado de Fairfax, hemos abierto la asociación aquí en el norte de Virginia. En Virginia, esa asociación tiene un grupo, pero está en el sur de Virginia. Lo que hemos Ujú. decidido es, en vez de abrir una asociación del condado de Fairfax, hemos decidido llamarla la Asociación del Norte de Virginia. El propósito de esto es ahorita, como hemos empezado ahora, estamos trayendo oficiales del condado de Fairfax. En los próximos meses vamos a abrir la invitación a los alguaciles del condado de Fairfax, a los oficiales de policía de la ciudad de Fairfax, del condado, del municipio de Vienna, de Herndon, a la policía de George Mason de la universidad, del aeropuerto y también a la policía del NOVA, del Community College todos los que están dentro del condado de Fairfax. Y en los próximos meses el plan es abrir la invitación a todos los condados que están en el norte de Virginia, como Prince William, Loudoun County, Arlington, a la ciudad de Alexandria, y poder expandirnos a todo el norte y hacer de esta asociación un poco más grande en el norte de Virginia. Me parece fabuloso, cuantos más mejor, ¿no? Más fuertes. Sí, sí, creo que es muy importante porque es una asociación que no solo estamos, como asociación, no solo estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Um, Como asociación vamos a empezar a hacer eventos comunitarios donde vamos a poder ir
algunas de las cosas que otros asociaciones en otros estados han empezado a hacerlas. En el Día de Acción de Gracias a veces compran pavos y regalan a familias. En Navidad compran juguetes y regalan juguetes a niños, en iglesias o en otros lugares. También para útiles escolares cuando el año escolar está empezando. Nosotros, como dije, somos una asociación muy nueva, recién hemos empezado hace unos 3 meses. Estamos todavía en el proceso de volvernos en una organización sin lucro, que es una cosa muy importante, porque de esa forma vamos a poder recolectar fondos para poder comprar estas cosas que queremos para nuestra ciudadanía, para las personas hispanas. Otra cosa muy importante de esta asociación es que ayuda a promover a los oficiales. Estamos recolectando formas de cómo los oficiales, cuando quieran ser promovidos a sargentos o a tenientes, capitanes, para ayudarnos entre nosotros mismos para que tengamos más oficiales que suban a esos rangos. Una cosa que muy importante para nosotros es que eventualmente podamos tener un oficial que hable español, podamos tener un oficial hispano como jefe de la policía o como asistente de policía. Queremos esos oficiales hispanos en unos rangos mucho más altos. Sí, lo entiendo perfectamente. Y así también los niños lo ven representado, ¿verdad? Sí, Que dicen claro. que es muy importante Sí, sí, verse en esos papeles sí, para poder imaginarse que es muy pueden hacerlo importante. ellos. Es muy importante que vean que oficiales hispanos pueden salir adelante, no se quedan solo como oficiales de patrullaje. Queremos que vean que esos oficiales pueden subir rango, pueden empezar a ser comandantes de diferentes estaciones o diferentes unidades, para que sepan que todo es posible. O sea, el que seamos hispanos más bien nos abre puertas porque tenemos ese segundo idioma. Muchos de los comandantes que tenemos solo hablan un idioma, el inglés. Nosotros tenemos la ventaja de que hablamos un segundo idioma. El ser bilingües nos abre muchas más puertas porque ahora podemos no solo hablar con la comunidad americana, o con comunidades de otros países que hablan inglés, pero también podemos comunicarnos con la comunidad hispana en su propio idioma, especialmente porque sabemos que muchos de ellos no hablan el inglés. Cierto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Detective Andrade. Siempre está invitado. Nos encanta que nos cuente todas las novedades y enhorabuena por estas 2 iniciativas. Ha Son sido un placer. francamente Muchísimas gracias por darme tiempo para hablar sobre estas dos iniciativas que justo el condado de Fairfax ha lanzado, la policía del condado de Fairfax ha lanzado durante este mes de la herencia hispana. sí, y celebramos el mes de la herencia hispana, cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre está invitado y nos vemos pronto. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Chao, chao chao. todos. Chao.